Son las 11:41. Y la temperatura en la ciudad es de 21 grados décimas. El cielo está algo nublado. El pronóstico indica para hoy una máxima de 24 grados. Se le complica al gobierno el tema de la reforma laboral cada vez más. Liderado por Pablo Moyano, se movilizan el miércoles al Congreso un sector del sindicalismo. Participan las dos CTA. Cuestionan duramente al triunvirato de la CGT. Cristina fogonea la convocatoria. Sergio Palazzo, titular de la bancaria, en línea de teléfono. ¿Qué tal, Palazzo? ¿Cómo estás? La Nata te habla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Contame, ¿cómo ven esta historia? Vemos con preocupación. Nosotros creemos que la reforma laboral tiende a desmejorar la situación de los trabajadores, quitándole derechos, y particularmente la reforma previsional tiene un impacto al modificar el cálculo del haber jubilatorio, que no le va a permitir a los jubilados percibir los importes que venían percibiendo y van a percibir importes menores, con lo cual nos parece que debería votarse en contra de esa actualización nueva que proponen del cálculo del haber jubilatorio. Y en cuanto a las leyes laborales, me parece que la negociación de los convenios colectivos está vigente y no deberían disminuirse los montos indemnizatorios. El principio de renunciabilidad de los derechos que se va a perder con esta ley no debería perderse. Y también deberían hacerse cargo de las empresas tercerizadas, la principal, que en algunas actividades por la reforma no se va a hacer cargo a partir de ahora. Hola, Sergio Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien. Más concretamente, ¿no es cierto? Porque sí, recién mencionabas algunos de los puntos de la reforma, sí, pero hay varios de los puntos que hace hincapié el gobierno, como por ejemplo el tema del banco de horas, como por ejemplo el tema del fondo de despidos, como por ejemplo el tema de el famoso ius variandi, que haya más margen para modificar condiciones laborales en industrias de la nueva economía. ¿Ustedes en general están de acuerdo con la reforma y hacen críticas puntuales de algunas cosas o no? ¿O todo esto que te estoy diciendo yo también lo ven mal? Esas cosas ya algunas fueron eliminadas. El banco de horas fue eliminado por lo que decían los compañeros de la CGT que estuvieron con el gobierno. Nosotros entendemos que no tiene que haber modificación de la ley de contrato de trabajo, y estas cosas alteran el orden laboral de la ley de contrato de trabajo. ¿Pero no ven un problema en el mercado de trabajo? ¿Ustedes no sienten que por lo menos para la pyme en Argentina es muy difícil contratar hoy? Mirá, los números son claros. Creo que en el último tiempo hubieron, tomando una secuencia para no circunscribirnos a un gobierno determinado, en los últimos 15 años hubieron 222.000 aperturas de empresas, de las cuales el 90% fueron pymes, con lo cual no creo que haya sido un obstáculo las leyes laborales o los convenios colectivos, la ley de contrato de trabajo. En todo caso, por ahí habría que mirar otras cuestiones que no solo tienen que ver con la carga impositiva, sino que tienen que ver con política más de economía, qué sé yo, la apertura de importaciones. Por ejemplo, el nuevo presupuesto prevé una apertura de importaciones de un crecimiento del 10%, ¿no? Justamente en esa misma secuencia que decís vos, si vos mirás los problemas que está tratando de atacar la ley, evolucionaron de manera dramática en ese periodo. Por ejemplo, la litigiosidad por accidente de trabajo. Por ejemplo, la litigiosidad no vinculada al accidente de trabajo, pero sí vinculada al ámbito laboral. En ambos casos se multiplicó muy por encima de lo que se aumentó la creación de empleo. Entonces, una cosa que no era un problema hace 10 o 15 años y que permitió la expansión de la demanda de empleo y que no hubo ningún problema, hoy sí es un problema por una pyme. Digamos, si vos recorres la calle y hablás con los empresarios, pymes sobre todo, porque el empresario grande tiene un costo más y listo, pero el empresario pyme está muchas veces al borde del cierre por estos temas. Mira, puede ser, obviamente no voy a desmentirte que hablas con algunos empresarios pyme que te pueden expresar eso, pero la asociación de APYME es una de las que convoca junto con nosotros la movilización el día miércoles, así que calculo que la organización que las nuclea debe tener una mirada distinta a la que algunos en particular pueden tener. Yo lo que creo es que él ha cambiado ostensiblemente lo que se denomina el mercado de trabajo, y hay otras formas hoy de accidentes o enfermedades profesionales. Hoy tenés mucho avance de la tecnología, de la robótica, con lo cual me parece que comparar con 15 años atrás por ahí no es la misma realidad. Pero es que eso no pasa en ningún lugar del mundo, Sergio. En todo el mundo está el avance tecnológico y la robótica, sí, y eso reduce accidentes, no los crea. Es justamente al revés. En el mundo entero hay menos accidentes, en el mundo entero hay menos litigiosidad laboral, y en Argentina las empresas tienen un sobrecosto fenomenal por un problema que parece que es más un negocio de ciertos tribunales, o mejor dicho, de ciertos estudios jurídicos, que el problema del propio trabajador.
Bueno, fue creada una ley de RT en el gobierno de Menem, que fue la que ha estado vigente con algunas pequeñas modificaciones, y era en principio precisamente para corregir eso. Acá lo que se está hablando es de otra cosa. La ley de RT ya fue sancionada y el gobierno obtuvo lo que quiso con una sanción de una ley que supuestamente debería mejorar esos índices que vos estás planteando. Esa ley ya está vigente. Pero viste lo que pasó con la cantidad de litigios en la ciudad de Buenos Aires, que está vigente la ley, cayó 38%. De golpe ahora la gente no se accidenta. Está bien, pero no es lo que están tratando ahora, digo, la ley de RT ya fue tratada y está en los términos en que vos lo planteás. El problema ahora es otro, te están modificando condiciones de la ley de contrato de trabajo, principio de renunciabilidad de los derechos, quitarte elementos o ítem indemnizatorio para que resulte más barato pagar una indemnización, y por otro lado tenés que en algunas actividades la principal no se hace cargo de las tercerizadas que contrata y de los problemas que puedan ocasionar. Lo de la ley de RT, creo que el gobierno, aunque yo no estoy de acuerdo, el gobierno ya lo corrigió con una ley y está vigente y se verán los resultados a futuro. Ahora, puntualmente lo que se está tratando ahora no es la ley de RT, es otra cosa, es la modificación de la ley de contrato de trabajo y la modificación del cálculo del haber jubilatorio, en donde van a disminuir el ingreso presumible que tenía el jubilado o asegurado que tenía por un cálculo, va a disminuir ostensiblemente, y algunos sectores de la Argentina, que no son únicamente las pymes, también las grandes empresas, van a dejar de pagar menos impuestos. Con lo cual, no es que el Estado se quedó con el dinero de los jubilados para mejorar su función como Estado, transfirió para que otros no paguen, y a cambio no le pidió que genere más empleo. Palazzo, Jessica Bocisoy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Cuando ustedes la semana pasada analizaron la posibilidad de movilizarse, ¿era otra la situación? ¿En qué sentido? Se suponía que la reforma laboral se iba a aprobar muy rápidamente, pero de a poco, digamos, se fue frenando el tratamiento. De hecho, ya no está ni siquiera en la agenda parlamentaria como para sacar ya esta semana. No, nosotros nos planteamos los tres ítems. Nosotros nos planteamos los tres ítems no por separado, porque creemos que el espacio de representación de los jubilados también es abarcativo del movimiento obrero. Tal es así que hoy ha salido la conducción formal y orgánica de la CGT a cuestionar severamente este cambio del cálculo del haber jubilatorio también, con lo cual... pero todo eso, las dos, digamos, la reforma laboral prácticamente quedó frenada. Lo de las jubilaciones se está negociando, porque de hecho, una vez que sacaron esta modificación, dijeron, hay una contracción, la de los 20 pesos más, dice usted. Sí, la van a volver ya hay, digamos, predisposición como para volver a cambiarla. Mi pregunta era si ustedes iban a rever esta movilización o ya la van a hacer de todas maneras. Mire, la modificación que tuvo esta de los 20 pesos más que logró el bloque del Partido Justicialista Frente para la Victoria no modifique el espíritu de que el jubilado sigue perdiendo. Lo que nosotros le estamos pidiendo, y creo que por lo que leí en los medios hoy, la CGT también le va a pedir, es que no modifiquen el cálculo de cómo se liquida el haber jubilatorio, porque tiene un impacto bastante pronunciado o de bastante dinero de los sectores que menos tienen. No es que ha habido un cambio sustancial, han habido 20 pesos de cambio en lo que se está discutiendo, cuando en realidad se deja de percibir una cantidad de dinero muy importante por parte de todos los jubilados de la Argentina. Ahora, ahí en el tema de jubilaciones, Palazzo, parece haber dos aspectos por separado. Sí. Primero, en la famosa fórmula, ahí digamos, la cláusula Pichetto, llamémoslo de alguna manera, que la van a cambiar también. Más o menos, pero más o menos es una cláusula que equilibraba en el sentido de que había un componente vinculado a salarios también. Después se puede discutir si era 70-30, 60-40, digamos, los porcentajes. Pero el otro problema que aparece por separado de esa fórmula, donde parece haber cierto consenso entre la oposición y el gobierno, es el tema de la liquidación trimestral, que empieza recién en marzo, y que ahí aparece el problema. Claro, porque es medio usted como concretamente, retroactivo la ley, ahí está la pregunta. ¿Usted concretamente plantea el problema de los famosos 3 meses que se pierden, o lo que plantea es que no le convence hacia adelante la fórmula de ajuste? No, lo que estamos planteando es que se sostenga la fórmula de ajuste que está vigente por ley, sancionada por el Congreso, que establece cómo es el sistema, que es el sistema actual de liquidación, que le va a permitir a los jubilados tener una remuneración o un monto de su haber jubilatorio mayor. Esto es lo que estamos planteando, no que el cambio de la fórmula o que lo de los 3 meses. Lo de los 3 meses va de suyo que están haciendo una ley retroactiva. Ya el jubilado pensaba tener un incremento que va a tener 6 o 7 puntos menos si se toma el nuevo cálculo que están haciendo ahora, ¿no? ¿Usted es consciente que con todos los, con todos los cambios tributarios que está habiendo, y si además se considera
como beneficiarios a todos los que realmente están recibiendo beneficios. No hay garantía de que esa vieja fórmula sea mejor, ¿no? Me parece que un poco Pichetto lo que la oposición entendió. Sí, te entiendo la pregunta. Que la oposición entendió que era razonable cambiar la fórmula y que ahí está el debate, digamos, ¿no? Y habrá entendido eso, habrá entendido que tienen que cobrar la deuda y la deuda la van a cobrar así las provincias. Seamos claros también en esto. A los gobiernos terminan firmando, los que son opositores, un pacto fiscal para que le paguen la deuda y a cambio tienen que votar el proyecto que el gobierno le manda con algún retoque. También veamos el aspecto político de cómo ha sido la negociación, ¿no? Porque ha sido así. Le dieron la conformidad recién cuando le garantizaron las deudas que tiene, salvo la provincia de San Luis, que no aceptó. Al resto le garantizan el pago de la deuda en una cantidad determinada de años, pero obviamente le están pidiendo que voten esta ley y la están votando. Es así, con algunos cambios menores. Palazzo, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marina? Bien. Usted anticipó, vaticinó que diciembre va a ser un mes movido. ¿Esto qué significa? ¿Que después de esa movilización planean otra? ¿Que están evaluando la posibilidad de un paro? Mira, nosotros lo que planteamos es que hay dos reformas que aparentemente se van a tratar, que son la previsional y la tributaria entre este miércoles y este jueves, depende cómo sea ese tema del reglamento parlamentario. Y que después viene seguramente el tratamiento de la reforma laboral. No es un gobierno que se haya quedado precisamente quieto cuando fue por algo y particularmente por intereses de los o por derechos de los trabajadores. Así que con el cambio de composición del Senado seguramente van a insistir o pueden insistir. Y de ahí pasa a diputados. Obviamente nosotros vamos a mantener nuestra movilización tanto en senadores como en diputados por cualquiera de las leyes o por todas juntas si se pretenden tratar todas juntas. Por eso hablé de un mes movido y porque además tampoco ha cerrado la paritaria de los aeronavegantes, tampoco empieza la paritaria bancaria, seguramente siempre hay pedidos de bonos de fin de año. No es una expresión de amenaza ni de nada, es simplemente leer la realidad de lo que pasa generalmente para esta fecha, agravada con presentación de 3 reformas que golpean a los jubilados y a los trabajadores. Y sobre la paritaria de los bancarios, que siempre es una de las las más resonantes, ¿qué es lo que van a pedir ustedes? Y si quieren, hacer nuevamente el tema de la cláusula gatillo, que es algo que funcionó este año y que no sé qué nivel de respuesta tienen respecto del gobierno de si haría una cláusula gatillo para este año o no. Hasta ahora no ha habido. Nosotros le hemos pedido al ministro de Trabajo, fíjese que cuestión rara en un gobierno que se precia de diálogo. Nosotros hace 4 meses o 5 le estamos pidiendo al gobierno no discutir todavía el tema salarial, sino discutir precisamente lo que hablaba Martín hace un rato, el tema del impacto de la tecnología en el empleo, el tema de las desregulaciones del Banco Central y la presencia de otros actores en el sistema financiero que no tienen costo de regulación ni costo salarial, como son las fintech, Mercado Libre, todo ese tipo de empresas. El gobierno no ha tenido una predisposición al diálogo a discutir estas cosas y seguramente nos tiene que llamar en diciembre ahora porque no le queda otra para discutir el tema salarial. Nosotros iremos con lo de siempre. ¿Cuál es la inflación? La inflación va a terminar, lo dijo el propio ministro Duhovne, él calcula en el 21%. Vamos a discutir, no digo que vayamos a pedir el 21%, digo que la única referencia que vamos a tener en diciembre es la inflación que va a estar cerrando en diciembre, porque si es por inflación presunta, al presidente del Banco Central y sus cálculos no hay que creerle mucho. Dijo promedio 14,5 para este año, vamos a terminar según el propio ministro de Hacienda en el 21. ¿Cómo es, Palazzo, cómo son las condiciones de contratación en las empresas tecnológicas? Vos citabas el caso de Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre, por ejemplo, lo que hace es hacer operaciones de tipo financiera con dineros propios, manifiestan ellos. El central debería observar si es dinero propio o es dinero demorado de las compras que hace un comprador en Mercado Libre y presta dinero. Lo que nosotros decimos es que tiene que regular el Banco Central porque hay una actividad financiera en el medio. ¿A quién cómo presta? ¿Qué funciona? ¿Como un banco? Funciona como un prestamista, no funciona como un banco porque ellos dicen no tomamos depósito, entonces no somos un banco porque no tomamos depósito, prestamos plata nuestra. Ahí es la intermediación. Si hace intermediación es ley de entidades financieras y por lo tanto es regulación del Banco Central. Si es dinero propio, como pasa con las mutuales muchas veces. Y además habría que observar un poco el tema del lavado de dinero, porque son empresas que al no tener control del Banco Central uno no sabe a quién le prestan, para qué, cómo son los sistemas. Y además no tienen los mismos costos regulatorios, como digo, que tiene una entidad financiera,
y tampoco tienen los mismos costos, creo que le están reclamando los propios bancos, le están reclamando al central tener el mismo tratamiento impositivo que tiene, por ejemplo, Mercado Libre. También, pero vos mencionaste el costo salarial también. Si sí, ellos también, por supuesto, bueno, si ellos encuentran una si hay intermediación financiera y no lo son. Si ellos encuentran una tecnología que es menos demandante de mano de obra y más de tecnología, digamos, lo que sería el principio de la uberización de las finanzas, ¿no? Nosotros lo que decimos que aunque sea menos mano de obra, que sean 4, 5 o 10, deberían tener convenios de trabajadores bancarios porque operan con intermediación financiera. Claro, ahí está la clave. Si operan o no, ese es el debate. Si ¿Y hoy qué convenio tienen? ¿Cómo? ¿Hoy qué convenio tienen? La mayoría de ellos no sé qué convenio tendrán. Muchos tienen comercio, otros le pagan lo que quieren pagarle, otros tienen algún tipo de convenio vinculados al tema de sistemas. Pero si hay intermediación financiera y está regulado por el central, deberían ser trabajadores bancarios con las condiciones de trabajador bancario. Algo parecido, pero sin eso nosotros llegamos a un acuerdo, que esto es lo importante, porque a veces nos ponen en el lugar que nos peleamos con todo el mundo, medio como parecemos hasta energúmenos, a veces o nos quieren poner en ese lugar, o de kirchneristas furiosos. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el JP Morgan en algo parecido, sin intervención del Ministerio de Trabajo en la Argentina, aunque parezca mentira, y es que tomaron 500 trabajadores que ya están en 1.200 trabajadores que precisamente hacen de asesores inversores a distintos clientes que tiene JP Morgan en el mundo y tienen condiciones de trabajo bajo régimen bancario. Algo parecido hay que hacer, por ejemplo, con las fintech. Gracias, Palazzo, por la comunicación. Sergio Palazzo, quien hablaba, titular de La Bancaria. Son las 11:57. ¿Quieres comprar barato? Hoy, vino tinto Viñas del Viar por 1 litro 125 a 43 pesos con